Es como ese esposo que le ha dicho tantas veces de forma vana a su esposa que la ama, que a su esposa cada te amo ya le sabe a caldo sin sal, ¿cierto? Sabe, no sabe a nada, ya eso no tiene ningún valor. ¿A alguien le ha pasado eso? Pero ¿no les pasa que eso ocurre, que se nos va el valor de las palabras, que deja de sentirse como la primera vez? ¿Cuántos recuerdan la última vez que estuvieron enamorados? Yo todavía estoy enamorado. No, vamos a irlas más al romance. ¿Cuántos recuerdan la última vez que vivieron un romance así? Un romance bien delicioso. A ver, levante su mano. ¿Se recuerda esas sensaciones? De pronto los que están recién casados, algo así. ¿Nadie? ¿O nadie se ha enamorado aquí o qué? Cosmo. Bueno, al inicio de una relación amorosa, todo siempre es tan hermoso. Todo es bonito, en teoría. Cuando estás noviándote, conquistando a alguien, parece que las cosas son más bonitas, ¿cierto? Y todo es maravilloso. Ay, mira tu cabello, tus ojos, tus uñas. No había visto tus uñas. Y empiezas a detallar cada cosa. Y me encanta cómo hueles, tus palabras. Y me encanta pasar tiempo contigo. No sé, todo lo que sea. Y de repente algunas palabras y ese romance idílico que se confunde con amor, de repente empieza a menguar y las cosas ya no saben igual que antes. El arrocito que al inicio el esposo le hacía a la esposa, que ella decía, "Ay, tu arroz me encanta". Con el tiempo, y dice, hermano, usted no sabe hacer otra cosa. Y le pudiera dar muchos ejemplos de cómo nosotros con el tiempo vamos reduciendo el valor. ¿Sabe que el arroz cambió? Sigue siendo el mismo. Delicioso, tal vez hasta mejor que el primero, porque con más práctica, con más dedicación. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a comerlo todos los días que ya nos empieza a saber a cacho. Eso por ahí, no sé por qué ese dicho, la verdad, no tengo ni idea. Pero la gente dice eso. Nunca he probado un cacho, la verdad. Y no sé por qué eso dice, en serio no tengo ni idea. Lo cierto es que se reduce, se diluye y se diluye el valor de las cosas. Y es una percepción realmente, ni siquiera es que las cosas hayan cambiado, es una percepción. Y con el Evangelio nos pasa igual. Las palabras de Cristo al inicio tal vez podían arder en nuestros corazones y decir, ¿qué? Que Dios me ama a mí. Pero para algunos, después de 5, 6 años de haber escuchado una y otra vez estas verdades, cuando un predicador está aquí esforzándose por recordarte cuánto te ama el Señor, para algunos, ese suena o sabe a arrocito que ya me he comido muchas veces. Y entonces la palabra dice que algunos tienen comezón de oír. ¿Sabe qué es como que tú dices? Ya estoy como cansado de escuchar esta vaina. ¿No tienes algo diferente? Porque yo siempre que vengo a la iglesia hablan de Cristo y de la cruz y de Jesús. Y es como, es que somos cristianos. Y no tenemos nada más que de hablar que del Evangelio y de presentar a Cristo crucificado y resucitado. No tenemos nada más que decir al respecto. Y aunque eso pudiera ser simple, realmente es demasiado, no nos alcanzaría toda la vida. Así nos dedicáramos solamente a predicar de aquí hasta nuestra muerte, todo el tiempo, no nos alcanzaría la vida para poder hablar de todo lo que significa y lo valioso que es el amor a nuestro Señor. Pero para nosotros muchas veces estas verdades ya no nos saben. Así que vamos a orar al Señor, ¿qué le parece? Y vamos a orar en esa dirección. Señor, yo no quisiera tener comezón de oír. Usted le va a decir eso al Señor. Todavía no, espere, ahorita más rato. Usted le va a decir al Señor, por favor, líbrame de tener comezón de oír. Yo no quisiera cansarme de escuchar esto. ¿Listo?
Y también le voy a pedir que, por favor, abra sus oídos y sus ojos para que pueda ver y escuchar lo valioso del amor del Señor Jesucristo una vez más. ¿Está bien? Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tenernos en este lugar. Gracias por el calor, por el sol, por el día, por tantas cosas hermosas que tú nos das. Señor, gracias por la persona que está al lado, con la que puede venir. Gracias por cada hermano que está aquí esta mañana, por tu gracia, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Ahora estamos como iglesia frente a tu palabra, Señor. Estamos a punto de meditar nuevamente en las verdades que nos han traído de las tinieblas a tu luz admirable. Y te pedimos que nuestros corazones estén completamente dispuestos a escuchar el Evangelio. No queremos cansarnos de esta verdad. No queremos cansarnos de tu amor, Señor. Líbranos del mal. Líbranos de la tentación de fastidiar nuestros oídos con esto. Por favor, danos oídos dispuestos para oír y no comenzar a oír. Danos ojos que puedan ver más allá de lo que nosotros podemos ver naturalmente. Y llénanos de asombro por tus verdades, Señor. De tal forma que podamos responder en adoración, en fe, y nuestras vidas sean transformadas a la luz de tus verdades que permanecen para siempre y que amamos, Señor. Gracias. Amén. El Evangelio, pues pudiéramos hablar demasiado de este tema, pero hoy voy a tratar en estos cortos minutos de darle un repaso a lo que significa el Evangelio. El Evangelio podríamos llamarlo como las buenas noticias. ¿Cómo podemos llamarlo? Buenas noticias, pero eso sería reducirlo muchísimo. Podríamos ampliar un poquito más eso en decir que son buenas noticias de salvación. Porque buenas noticias es muy ambiguo, ¿verdad? Es como buenas noticias ¿de qué? Para usted, ¿qué es una buena noticia? Un premio, ¿cierto? Esta semana tenía que recibir un giro y alguien estaba ahí haciendo la lotería. Yo nunca había estado en un momento en el que alguien estuviera haciendo la lotería. Así que esta persona está ahí con su dinero, es un taxista él. Y le dice a la señora, por favor deme 4 de distintas loterías y con este mismo número. Y todo el mundo estaba, según la señora dijo, ese número era el número de la avioneta que se cayó y todo el mundo estaba al parecer jugando ese mismo número. Entonces la señora dice como, no señor, ese número de las loterías lo cancelaron porque tal, no sé qué. Entonces el señor empieza a cambiar la combinación con los mismos números y yo lo veo a él embolatado y ahí anotando, ¿qué hago? No, entonces 5, listo, sí. Vean, 2,000 para este, 5,000 para este, 7,000. Y yo veía a esta persona en su desespero y realmente tenía mucha compasión. Y yo decía dentro de mí, para mi prédica, siempre el Señor me da una ilustración para mi prédica. Decía, esta persona necesita escuchar una buena noticia. Realmente, necesita escuchar una buena noticia. Porque él está esperanzado en qué buena noticia. En que le caiga la lotería, ¿cierto? Entonces yo estaba meditando al respecto de eso mientras él se quedó y yo estaba así diciendo como, sí, pues bueno, puede ser. Se fue. Literalmente se fue. Y yo, este era el momento, hubiera sido bueno decirle, Señor, espere. Pero se fue y yo quedé como, ¿qué se hizo? Y bueno, ya me tocó mi turno. Pero realmente era como, esta persona en el medio también dijo que había caído una lotería de esas y el número era como 5138 y él tenía el 5131 y dice, uy, esta vez estuve más cerquita. Es como, todos tenemos ese tipo de ilusión en cosas y aunque esto nos parezca gracioso, ponemos nuestra esperanza en cosas que son vanas, superficiales, y esta podría ser una buena resolución de alguien, pero ¿cuál es tu lotería? ¿Cuál es la buena noticia que estás esperando hoy para poder vivir feliz hoy?
¿Qué es eso que dices? Ay, si Dios me hiciera este milagrito, ¿no? Si esto pasara, si esto sucediera, si esto, ¿cuál es tu lotería? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Cuál es la buena noticia que esperas para vivir feliz de aquí en adelante? ¿Cuántas veces esperaste que esa buena noticia llegara, llegó y te diste cuenta que no era suficiente? ¿Cuántas veces anhelaste por años algo? Dijiste el día que esto pase y pasó. ¿Y cómo siguió tu vida? Igual, ¿cambió? Porque estoy seguro que no cambió. Porque la única buena noticia que transforma es el Evangelio. De resto, todas las demás noticias que no son el Evangelio solo nos dan felicidad temporal. Y por eso estoy seguro que ninguna buena noticia en tu vida te ha transformado de ninguna forma. Sigues igual, esperando otra noticia mejor. Y otra, y otra, y otra, y otra. En términos de lo que de lo que Jesús habló con una mujer en un pozo, decía a ustedes, si tú tomas de mi agua, nunca más vas a volver a tener sed. Pero si no tomas de mi agua, tú vas a tener que venir aquí, vez tras vez. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Así que el Evangelio son buenas noticias de salvación. Pero ¿salvación de qué? Porque a veces pensamos que sabemos lo que es la salvación, pero ¿de qué nos salva Dios? Y casi siempre pensamos en el infierno, ¿sí o no? Cuando pensamos en que alguien necesita ser salvo, ¿de qué pensamos que debe ser salvo? Del infierno, ¿sí? Porque esa es tu condenación, del infierno. Pero vamos a ver tres cosas, pudieran ser más, pero por el poco tiempo que tengo, vamos a ver tres cosas por las que el Evangelio es poderoso. Vamos a ir a la siguiente, por favor. Tres cosas. Nos da salvación, en primer lugar, de la naturaleza caída. Y esto hablando del ser humano, de su naturaleza caída. El ser humano tiene una naturaleza caída. El pastor Freddy nos habló de eso semana pasada. ¿Todos estuvimos ahí? Bueno, los que no estuvieron pueden encontrar la prédica en YouTube. Pero el pastor se esmeró en decirnos que el ser humano es pecador. No solamente peca, sino que es pecador. Que es natural que el ser humano peque. Que el hombre nace malo, nace pecador. Nadie nace puro, nadie nace santo. Todos nacemos bíblicamente. Dios nos enseña que todos los seres humanos después de Adán nacemos pecadores. Así que, ¿de qué nos salva el Evangelio? De esa naturaleza caída. Porque los malos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los malos? Cosas malas. Todo árbol malo, ¿qué hace? Da malos frutos. En cambio, el árbol bueno da buenos frutos. ¿Usted qué árbol es? Bueno, ahí déjelo ahí. Pero Dios nos salva de ser árboles malos. Pero paradójicamente eso no nos convierte en árboles buenos. Es algo extraño. Verso 2, Pozo 2. ¿De qué más nos salva el Evangelio? Del poder del pecado. Y el poder del pecado es lo que nos hace practicar lo que somos. Es lo que nos hace practicar nuestra identidad. El poder del pecado es como el instrumento por el cual nosotros hacemos lo que somos. Es como un violinista. Un violinista es violinista ¿en qué momento? Cuando coge el violín y toca. Pero mientras no tenga el violín, ¿el violinista? Sí, pero no. Pues no lo puede demostrar. Necesita un instrumento. Así que el pecador, ¿es pecador? Sí, pero ¿cuál es el instrumento? El poder del pecado. Es por el poder del pecado que nosotros practicamos lo que somos. Es decir, practicamos el pecado, los seres humanos, sin Dios. Y de eso también nos salva Dios. Del poder del pecado. Pero tercero, ¿de qué también nos salva el Evangelio?
de la ira de Dios. El Evangelio es la salvación de Dios mismo. ¿De qué te salva Dios? De Él mismo. Eso es un poco paradójico, ¿verdad? Es bastante extraño. Dios proveyó un plan para salvarte ¿de quién? ¿Del diablo? No, de Él mismo. Porque Él era tu peor enemigo. Pero Él no es el malo de la historia. Él no es el villano que es tu enemigo. ¿Quién es el villano en la historia? Nosotros, yo. Soy el villano. Él es el héroe. Y por tal motivo somos enemigos. Pero este héroe no combate la maldad acabando con el villano, sino proveyéndole al villano salvarse de matarle, de acabar con él. Es maravilloso, ¿no les parece? Así que vamos a estar viendo estas tres formas como Dios nos salva. Y la pregunta es, ¿cómo Dios nos salva de este gran problema o de estos grandes problemas? Y el plan que Dios tiene es liberar su más grande poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y vamos a ver esto en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. El Evangelio es su gran poder para salvar. Y hablando de esto, en una prédica que hice el año pasado, que decía que nosotros siempre admiramos el poder de los superhéroes, ¿cierto? Decimos como, ¿nunca le han preguntado eso algún día? Si usted pudiera tener un superpoder, ¿cuál tendría? Algunos dicen, uy, a mí me gustaría. En los chismosos dicen, a mí me gustaría tener invisibilidad, ¿cierto? Y así los vengativos quisieran tener fuerza sobrehumana. Y bueno, salen a la luz nuestros deseos. Y decimos, uy, a mí me gustaría tener este superpoder. Y cuando pensamos que Dios es todopoderoso, generalmente ¿en qué pensamos? En que Dios, ¿qué puede hacer? Todo lo que Él quiera, o ¿cierto? Pensamos que Dios es todopoderoso para sanar a alguien o para mover una montaña, o Él puede explotar una estrella, o Él puede hacer todo lo que quiera porque Él es todopoderoso. Pero me encanta que Pablo dice que Dios tiene un poder, y es el poder más increíble que Dios tiene. Es el poder de salvar, y ese poder se llama Evangelio. Y lo leemos en Romanos 1:16 y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que el Evangelio es el poder de Dios para salvar. ¿A quiénes? A todos los que creen. ¿Cuántos creen en Cristo? Bien, entonces una definición adicional de qué es el Evangelio pudiera ser la siguiente. Yo sé que ninguna definición encerraría todo lo que el Evangelio es, pero esta definición nos ayuda. El Evangelio son las buenas noticias acerca de quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho para la gloria de Dios y el beneficio de su pueblo. Son las buenas noticias acerca de quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. En esta definición podemos ver que todo tiene que ver con lo que Dios hace. ¿El Evangelio entonces qué es? Las buenas noticias acerca de quién? De Jesús. ¿Y qué? Y de lo que Él hace o ha hecho. ¿Y para qué ha hecho Dios esas cosas? Para la gloria de Dios y para el beneficio o el bien de su pueblo. Entonces vamos a ver qué significa eso y vamos a ver qué es lo que Dios hace, qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios va a hacer. Porque si el Evangelio es lo que, quién es Jesús y qué Él ha hecho, está haciendo y Él va a hacer, necesitamos saber entonces qué es todo eso. En primer lugar, les voy a dar 8 cosas de lo que Dios ha hecho en el Evangelio, con el Evangelio. En primer lugar, el Evangelio como promesa. Dios hizo una promesa. Durante miles de años, el Evangelio fue una promesa que iba tomando
forma. Me encanta hablar de promesa porque el Evangelio se entiende mejor como una promesa y se lo doy como un ejemplo. Eso es como el novio que le dice a su novia: me comprometo contigo a casarnos en un año. En un año nos vamos a casar. Entonces eso es una promesa, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa en la vida de una mujer que recibe esa noticia? ¿Qué hace? Esa promesa, ¿qué la hace hacer? La hace trabajar, la hace cambiar toda su vida en dirección a eso. Entonces ahora ella empieza a hacer dieta para que le quepa el vestido, empieza a ir a todo tipo de lugares, a cotizarle a Paula Camacho, a ver cuánto cobra para fotos y a hacer todo tipo de cosas maravillosas, ¿cierto? Y ella hace toda su lista y todo el tema, pero sin la promesa ella hubiera podido hacer eso. No, porque tal vez hay mujeres que lo hacen, pero es desilusionante ver que tienes todo listo menos la promesa y menos el novio. Así que es importante el novio y la promesa. Así que la promesa te condicionó, pero ¿qué hizo la promesa? Te motiva y te genera una ilusión. Y por esa ilusión que no es cierta, tú al final no sabes si eso va a ser verdad. Pero ¿qué es lo que tú haces? Crees que lo que él dice, o lo que él dijo que iba a hacer, es verdad. Y por eso camina coherentemente con eso. Ese es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es una promesa que todo el que cree condiciona su vida en pos de esa promesa y cree que al final Dios va a cumplir esa promesa. Esa es la fe. Es un buen ejemplo de eso. Espero que ustedes lo hayan entendido, pero a mí me resulta un muy buen ejemplo para eso. Así que en un tiempo el Evangelio era solo una promesa y se reveló a nosotros por primera vez en el Edén, justo cuando la serpiente que engañó a Eva estaba a punto de ser maldecida o estaba siendo maldecida. En Génesis capítulo 3, verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje se conoce como protoevangelio. Si ustedes quieren anotar, ahí está en las pantallas. Protoevangelio. Porque es la primera vez que se mencionan las buenas noticias de salvación a toda la humanidad, que en ese momento eran solo 2 personas. Desde entonces, las personas que confían en esa promesa han esperado con fe que ese día llegue, el día que un descendiente de Eva acabe con la serpiente. Los que esperaron con fe esta promesa son los que el pasaje llama la simiente de la mujer. Ustedes pueden ver un poquito más en Génesis 3:15, dice que habrá enemistad entre la simiente de Eva y la simiente de la serpiente. ¿Quiénes son la simiente de Eva? Todos los que creen en esa promesa. Pero los que no esperan con fe esta promesa, por consecuencia, son la simiente de la serpiente. La pregunta aplicativa aquí de seguimiento es: ¿qué tipo de descendencia quieres ser tú? ¿Tú quieres ser de la descendencia de Eva o de la serpiente? Todos queremos ser de Eva, ¿cierto? Sí. Pero, ¿qué es lo que te hace ser de un lado o del otro? Nuestra fe. Así que también dice que hay un conflicto entre estos 2 grupos de personas. Y vemos que el conflicto empezó con Caín y Abel. Ahora, cuando Caín nació como la esperanza al ser el primer descendiente de Eva. Y Eva se alegró cuando nació Caín y dijo: bueno, si Dios me prometió que uno de mis descendientes iba a acabar con la serpiente y me dio un hijo, espero que Caín sea ese hijo el que acabe con la serpiente. Pero ¿qué hizo Caín? En vez de acabar con la serpiente, acabó con la vida de su hermano. Y entonces demostró Caín ser de la simiente de la serpiente, y Abel demostró ser de la simiente de Eva. Así que cuando Abel muere y pasa esta primera muerte, parece que es una derrota profunda de la humanidad, que no solamente eso, sino que parece ser que murió la promesa de Dios.
Pareciera que hubiera muerto la promesa de Dios, porque si todos iban a ser descendientes de Caín, ¿qué nos esperaba? Así que en Génesis 4:25 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. El nuevo hijo tiene por nombre Set, que significa sustituto, una palabra tan importante para el Evangelio. Ahora es increíble que de este hijo, Set, viene lo que se conoce como el linaje de fe. Mientras que Caín trajo un linaje que provocó el diluvio por tanta maldad, Set engendró el linaje de fe que llegó hasta Noé, el hombre justo que recibió el llamado de construir un arca para la preservación de la promesa. Y en la genealogía de Jesús, su linaje se extiende hasta Set. Set, hijo de Adán, y Adán, hijo de Dios, es la palabra. Ahora, el conflicto entre la simiente de Eva y la simiente de la serpiente continuó a lo largo de la historia y se hizo más claro y real el día que el descendiente real de Eva por fin nació. Todos los anteriores descendientes de Eva, incluso Noé, incluso David, Salomón, todos aquellos grandes hombres del Antiguo Testamento, siempre fueron un fracaso. Ellos morían. Algunos se desviaban del camino y pareciera que la promesa moría con ellos, pero un día la luz del mundo vino al mundo, se hizo como uno de nosotros, y la promesa, que era solo una promesa, se hizo realidad en el vientre de una mujer virgen. En su vientre no había una simiente de hombre, sino una simiente de Dios mismo. Y es aquí que vemos la segunda fase del Evangelio, la encarnación del Evangelio. Pero antes de eso, la promesa de Dios se expresó de muchas maneras para traernos salvación en estas tres cosas iniciales que vimos ahora. Estas tres cosas que son: Dios vino a salvarnos de la naturaleza pecaminosa, Dios vino a salvarnos del poder del pecado, Dios vino a salvarnos de la ira de Dios. ¿Y cómo se ve eso? Por ejemplo, Jeremías habla lo siguiente, dice así: yo los reuniré de todas las tierras a los cuales los he echado en mi ira, en mi furor y gran enojo, dice Dios, y los haré volver a este lugar y los haré morar seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Estas son las promesas de nuestro Señor. Me encanta porque el Señor podía poéticamente hablarnos y decirnos a los que somos su pueblo: estoy prometiéndote que voy a dar todo de mí para salvarte. Y eso es realmente extraordinario. Pero ¿cuándo empieza todo? En el segundo punto, y es la encarnación. Dios se hizo un hombre. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, y leemos en Juan capítulo 1, verso 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El nacimiento de Jesús es el inicio de la más grande y buena noticia para la humanidad. Y aunque los cielos celebraban con gran alegría la llegada del Mesías al mundo, y los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, los seres humanos, unos pocos de ellos humildes en una pequeña ciudad, en un pesebre, solo unos cuantos seres humanos celebraban su llegada. Pero su nacimiento virginal y por obra y gracia del Espíritu Santo nos anuncia la esperanza de una nueva naturaleza. Me encanta eso, porque si tu problema es que tu naturaleza es pecaminosa, Dios vino al mundo a establecer una nueva naturaleza para los seres humanos. Así que ya desde ahí empezamos a tener esperanza. Dios está transformando a la humanidad
Y lo primero que podemos tener como testimonio es que Dios mismo se hizo humano. Es muy tirano pensar, o es muy difícil pensar que Dios es un Dios tirano que le dice a los seres humanos, cambien, a punto de rejo, cambia. No, Él dice, sé que no pueden cambiar su naturaleza humana, así que yo me voy a hacer humano para cambiar la naturaleza humana para siempre. Eso es maravilloso. Dios se encarna como uno de nosotros para transformar lo que somos como seres humanos. Tomó nuestra forma, tomó nuestra debilidad humana, tomó nuestros huesos, nuestras manos, nuestros ojos, limitó su gloria para hacerse como uno de nosotros y cambiar la naturaleza humana. Eso es espectacular y eso es lo que celebramos, bueno, algunos de nosotros celebramos en diciembre. Pero también luego Jesús le habla a Nicodemo y dice que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y es increíble que Jesús nació de carne, pero también nació del Espíritu, y era nuestra esperanza. Así como Cristo nació de carne y del Espíritu, nosotros que ya hemos nacido de carne, pero muertos en pecado, podemos nacer del Espíritu a través de la fe. Ahora también la alegría del cielo al celebrar la llegada de Cristo nos anuncia una nueva temporada para la raza humana. Dios el Padre se alegra por el nacimiento de un ser humano. Y eso nos salva, porque recuerde que estamos hablando de que el Evangelio nos salva de la ira de Dios. Así que cuando alguien está irado, naturalmente está enojado con esa persona. Así que cuando decimos que Dios está airado con la humanidad, quiere decir que está muy enojado con los seres humanos por su maldad, ¿sí o no? Pero cuando Jesús nació, el Padre, después de mucho tiempo, tuvo una alegría al ver a un ser humano nacer. Dios se alegró de ver a Cristo nacer. Y esa alegría de Dios el Padre es nuestra esperanza de saber que en esta nueva naturaleza Dios puede dejar de estar airado con nosotros y vernos y sonreír y estar alegre por nosotros. Pero claro que no es por nosotros mismos, es porque Cristo ha nacido. Y lo último es que el poder del pecado intentó dañar a la simiente de Eva, que era Cristo. Recuerden ustedes que Herodes mandó a matar a todos los bebés de entonces. Y por primera vez, pareciera, en la historia, la simiente de Eva logra triunfar sobre la simiente de la serpiente. Hasta entonces, todos los descendientes de Eva habían caído, a veces se habían corrompido o habían muerto. Pero cuando Cristo nació, hubo victoria sobre la simiente de la serpiente. Tercero, la vida perfecta nos anuncia también el Evangelio. Jesús fue perfecto. Cristo nunca pecó. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es sensacional, porque cuando Jesús nació y creció y María lo veía como el Hijo de Dios y sabía y guardaba todas las cosas de Jesús en su corazón, y las personas que estaban a su alrededor que sabían esto podían ver a Jesús y decir: ¿será que este sí podrá lograrlo? ¿Será que sí se mantendrá salvo? ¿Será que no pecará? ¿Será que no tendrá un resbalón? ¿Será que en algún momento no mirará mal a una mujer? Y todo el tiempo hubo esta expectativa, porque los reyes, los jueces, los sacerdotes, durante toda la historia, por más alto rango que hayan tenido en el pueblo de Israel, siempre terminaron fallando y pecando. Y cuando se levanta Cristo, estaban todos los ojos puestos en Él, en el cielo y en la tierra, esperando. Un día más sigue siendo santo, un día más sigue siendo santo, un día más sigue siendo santo. Y siguió siendo santo, y siguió siendo santo. Pero la prueba mayor para algunos pudiera ser el desierto, cuando Él fue tentado por el diablo.
Pero realmente la prueba más grande para mí fue su última semana, saber esa entrada a Jerusalén, la traición de sus discípulos, la gente gritándole crucifíquenlo, escupiéndole en la cara, poniéndole una corona de espinas, jugando con sus túnicas. Imagínate tú tener todo el poder contenido en tus dedos y que la gente te oprima, te escupa, te patee, se burle de ti. Pero ¿el qué hizo? No abrió su boca. Y el infierno, el diablo, había una expectativa celestial, los seres humanos, ¿cómo va a responder este? ¿Cómo va a responder? Porque algunos de nosotros justificamos nuestros malos comportamientos por los que hacen los otros, ¿cierto? Es como, yo no soy así, pero es que este me dijo eso, entonces, claro, ¿qué esperaba? Que me quedara quieto, que... Pero Jesús recibió el más grande menosprecio. Y él no abrió su boca. Y pasó la tentación más grande de poder acabar con todos. Entonces, de ese momento en el que él está orando en Getsemaní y llegan a arrestarle, ¿cierto? Y él dice como, ¿dónde está Jesús? Y él dice, yo soy. Y cuando hace así, todos caen por el piso. Pero él tal vez hasta fue como, ay, perdón. Upsi. Y todo el ejército que venía cayó así por el piso. Y luego ya se atreven a seguir, ¿no? Por eso Pedro se envalentona a cortar orejas, porque digo, bueno, si aquí el Señor hizo eso, ya acabamos con todos. Pero Jesús luego de eso no abrió su boca. Él prefirió mostrar el poder del Evangelio antes que el poder para matar personas. Él podía acabar con la vida de todos. La vida de todos subsistía porque Él lo permitía. Pero Él decidió desplegar todo su poder del Evangelio en vez de desplegar su poder de ira contra ellos y acabarlos en un segundo. ¿No hubiera podido acabar a todos en un segundo el Señor Jesús? Al que le gritaba, bájate de la cruz. ¿Cuán ofensivo es eso? ¿Alguno de ustedes ha tenido que servir a alguien que lo insulta? Como el chiste, ¿no? Que uno está ahí barriendo o está trapeando y alguien le bota agua y... ahí le faltó. Tras de que le estoy... usted me humilla. Pero el Señor, por amor, se humilló. A Él no lo humillaron, Él mismo se humilló. Esa fue la vida perfecta de Cristo. Y esa vida perfecta es nuestra garantía para que nosotros podamos presentarnos ante el Padre en su nombre. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, no estamos usando una frase mágica que tiene poderes. Algunas personas creen que decir en el nombre de Jesús es como un abracadabra. Como, el nombre de Jesús. Y a veces hay personas que lo dicen hasta duro, como, ¿cierto? Como con ganas de ver si de pronto eso tiene poder. Pero no es eso lo que el Señor nos anuncia. ¿Ves? Vayan, el Señor dijo, vayan en mi nombre. Yo no espero que Él les haya enseñado. Digo, y cuando estén ahí, ustedes dicen, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. No, Él dijo, vayan en mi nombre. Oren al Padre en mi nombre. Pero eso no significa decir en el nombre de Jesús. Tú puedes decir en el nombre de Jesús todas las veces que quieres. Pero Jesús dice, yo no estoy ahí. O sea, Él dice que va en mi nombre, pero Él no me representa. Así que ir en el nombre del Señor no es decir las palabras mágicas. Ir en el nombre del Señor es realmente decirle a Dios, yo no merezco presentarme frente a ti. La única razón por la que yo tengo confianza para decirte, Padre nuestro, hoy, y no temblar ante tu presencia, es porque yo vengo en el nombre de aquel que satisfizo tu ira, que trajo alegría a tu rostro cuando me ves, y por eso aquí me presento con confianza. En el nombre de Jesús. Yo no vengo como Walter Puentes ante el Señor, porque si yo vengo como Walter Puentes ante el Señor,
sería lo más irrespetuoso. Tal vez hasta podría caer muerto. Pero el Señor tiene tanta misericordia que después de tantas malas oraciones seguimos vivos. Porque algunos creen que lo que más ofende al Señor es el pecado, pero no. Lo que más ofende al Señor es nuestra falta de fe. Acercarnos ante el Señor sin fe es tremendamente desagradable. Así que pecamos más cuando oramos sin fe que cuando pecamos incluso. Cuarto, Jesús murió. 1 Pedro 3:18 dice lo siguiente: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Dios estableció que la paga del pecado es la muerte. Alguien paga su deuda recibiendo directamente su ira. Pero el problema era que no existía un solo ser humano que pudiera resistir la ira de Dios. Y para que usted lo pueda entender, es como que usted esté airado con una hormiga, con muchas hormigas. ¿Usted no ha tenido esa ira contra las hormigas? Usted había guardado un pedacito de postre en el horno más rico. Y ya abre usted con las ganas y eso está así. Usted quisiera coger a cada hormiga y como echarles agua y no mueran. Pues, ¿qué tan indefensas son las hormigas frente a usted? ¿Qué hormiga podría resistir su vida? Adman, ¿cierto? Pero bueno, fuera de eso, ¿qué hormiga podría resistir su ira? Que usted vaya con así, alguna hormiga, ¿podría soportar eso? No. Así éramos nosotros frente a Dios. Ningún ser humano puede soportar su ira. Y Dios no podría desatar su ira contra nosotros de una vez. Incluso no lo va a hacer. Por eso el infierno es eterno. Algunas personas quisieran que Dios desatara su ira contra los impíos de una sola vez, pero no porque no queda más. Así que el infierno va a ser eterno. O sea, no es una sola vez, sino es como su ira desplegada soportablemente durante la eternidad. En la medida que pueda soportarlo en el presente, pero dura para siempre. Algo así. Bueno, los que filosofan, mastíquenlo ahí en la cabeza. Bien, así que lo único que podía resistir la ira de Dios era Dios mismo. Y por esa razón, Dios se hizo hombre para que en la condición de hombre pudiera recibir como ser humano y en representación de los seres humanos que creen en Él, la ira de Dios contra ellos. Así que su muerte es nuestra más grande esperanza de que Dios ya no está airado con nosotros. Y esa es una muy buena noticia. ¿Qué te parece? Es como cuando tú tenías que volver a casa y sabías que habías hecho un gran daño, mamá se dio cuenta. Y entonces tú whatsappeas ahí con tu hermana: ¿cómo está mi mamá? No, está enfurecida, ya botó 3 platos al techo. Yo como me aparezco otra vez allá. Pero ¿qué sería una buena noticia? La buena noticia es que mamá desplegó toda su ira contra un ratón que aparece por ahí. Gritó, se desesperó y cuando esto ya se calmó y le escribí a la hermana y ya mamá está mejor. Buenísimo, puedo volver a casa. Porque la visión que tenemos nosotros del jardín del Edén es que cuando Adán y Eva fueron expulsados, ellos tuvieron gran temor porque Dios dijo: voy a poner unos ángeles y unas espadas, una vaina bien gráfica, y póngale todo lo que usted quiera, para decirle al hombre: ustedes nunca más van a poder volver aquí. Y el jardín del Edén significaba su presencia misma. Él dijo: los expulso de mi presencia y yo voy a poner guardianes para que jamás ustedes ni siquiera se acerquen a mí. Ese nivel de ira.
Así que el hombre nunca quiso retornar ahí porque daba mucho miedo. Y así era como el Señor se presentaba en el Antiguo Testamento. Había un monte que humeaba y salían truenos y la gente temblaba. Y Dios trataba de decirle: conmigo, serios amigos, porque yo estoy muy airado con ustedes. Y no pasen de aquí. La gente hacía marcas porque a veces los animales se perdían y caían muertos. O personas caían muertas. Entonces la gente ponía ahí en el monte como cintas de peligro, ¿no? Hasta aquí. Literal. Porque no había forma de acceder a la presencia del Señor sin que murieras. Y eso significaba que Dios estaba tremendamente airado. Pero la muerte de nuestro Señor significa que Dios ha desatado ya toda su ira contra su propio Hijo. Y ahora que ya no tiene ira contra los que creen en Él, ¿qué es lo que Él tiene? Entonces, ¿cómo te ve el Señor ahora que ya ha desatado toda su ira por tus castigos? Pero a veces creemos cuando pecamos que Dios vuelve a airarse. ¿No es así? A veces cuando pecamos decimos: ay, Dios debe estar supremamente enojado conmigo. Pero no tenemos en cuenta que Dios ya no está enojado con nosotros, porque Él ya desató toda su ira que le provocamos nosotros contra su Hijo. Así que todos los estímulos que nosotros le hemos dado, le estamos dando y le vamos a dar a Dios para que se aire contra nosotros, todos esos estímulos ya fueron direccionados al cuerpo de Cristo. Eso es la verdad tan increíble. Es casi difícil porque tú dices: pero es que Cristo ya murió hace 2000 años. Y yo estoy pecando hoy. ¿Cómo es que el pecado que estoy cometiendo hoy se direcciona hacia algo que ya pasó? Eso es lo difícil de comprender. Pero es así, hermanos. Los pecados nuestros, todos los pecados que vayamos a cometer en nuestra vida, para los que creemos en Cristo, atención, porque los que no creen ya han sido condenados, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero los que creen, para ellos hay una buena noticia. Todos tus pecados ya han sido castigados en el cuerpo de alguien más. Por tal razón, cuando tú te presentes ante Dios en el nombre de esa persona, ahora Dios te va a ver con alegría. Y ya no hay una cinta de peligro que dice cuidado. Ahora hay un camino que dice bienvenido a casa. Ese es el amor del Señor. Jesús murió y juntamente con Jesús murió nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es una muy buena noticia. Es como, ¿cuál es tu problema? Tu problema es que tú naturalmente eres pecador. Pero Cristo murió y con su muerte también murió tu naturaleza pecaminosa. Es como, ¿en serio? O sea, todo lo que me condiciona a mí al pecado, en mi unión con Adán, ser descendiente natural de Adán y tener esta inclinación hacia el pecado, ¿murió con Cristo? La respuesta es, si tú crees, sí. Todos los que creen han muerto al pecado, dice la palabra. Es decir, que tu naturaleza pecaminosa, tu condición humana, eso que nosotros decimos: bueno, pero es que somos seres humanos. ¿No decimos eso constantemente? Claro, pues que somos seres humanos, nos equivocamos. Eso es lo que queremos decir en términos muy bonitos, que todos los seres humanos somos malos, corruptos, perversos. Por naturaleza, pero Dios en el cuerpo de Cristo mató esa naturaleza pecaminosa. Eso es una muy buena noticia. Pero también en la muerte de Cristo hubo victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque ahora el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. ¿A raíz de qué? A raíz de que como ya se castigó el pecado en Cristo, nosotros ya no tenemos ni culpa ni vergüenza.
¿Cuántos han experimentado culpa en su mano? Y usted dice, oh, esta culpa tan es desastrosa. Es lo peor. El sentimiento de culpa es realmente feo. Es horrible sentirse culpable. Algunos tratan la culpa evadiendo la responsabilidad. Y entonces dice, no, eso no fue culpa mía. Eso fue culpa de este, del otro, aquí, allá, tin, tin. Y acomodan toda la historia para decir, yo al final soy solamente un eslabón en una larga cadena. Prácticamente me empujaron a hacer eso. Las mujeres son muy así, ¿cierto? ¿No? ¿Qué pasó? Se me pusieron muy tristes las mujeres. Pues, bueno, por lo menos la mía es así. Bueno, vamos a ser claros para que no tenga problemas. Era así. Ya el Señor la restauró. Pero Dios no nos llama a evadir la culpa. Tampoco nos llama a tirarnos al piso, que es la otra actitud, ¿no? ¿Quién aquí es de los que se tira al piso? ¿Sí sabe qué significa tirarse al piso? Yo soy lo peor. Yo no sirvo para nada. Yo soy esa persona, les digo. Yo no sirvo para nada, yo todo lo hago mal. Yo como nunca hago nada bien. Yo siempre fallando, siempre errando. Eso es como el chavo que hace. Y te echas al piso y lloras, te lamentas, tú eres el peor, tú eres la más mala de las personas. Y te internas en esa terapia autodestructiva por semanas, por meses. Y algunos llevan años ahí, cargando la culpa de una mala decisión. Hay algunas personas aquí que antes de casarse quedaron embarazados e iniciaron su relación de pareja así, hace 20, 30 años, y todavía cargan con esa culpa y condicionan toda su vida a esa mala experiencia y creen que Dios los está castigando con cada cosa mala que les pasa por haber hecho eso. Eso es estar tirado en el piso por años. Pero hermanos, el Señor nos dice que vivamos en esa culpa. Si el Señor Jesús padeció la muerte de la forma que lo hizo, fue para quitarnos la culpa. Así que toda persona que siga culpándose por su pasado ofende la verdad del Evangelio. Y hay algunas personas que creen que culparse y echarse es como, admirable, esta persona sí asume con responsabilidad. No. En el Evangelio necesitas entregar tus culpas y decir, aunque yo soy responsable de lo que pasó, mi Señor ya pagó por eso en la cruz y yo soy libre de la culpa y de la vergüenza, porque algunos todavía se avergüenzan de eso. Y yo sé que hay muchos aquí que se avergüenzan de embarazos no deseados y que han condicionado su vida a todo eso, pero hoy el Señor les recuerda, Cristo pagó en la cruz el precio por su castigo, por lo que ustedes merecían, y lo que les ha sucedido no es un castigo del Señor. Dejen de pensar así del Señor. El Señor les ha enviado a su Hijo para acabar con su culpa y su vergüenza, y darles una nueva vida en libertad y gozo, y ya no vivir más en amargura, y que puedas amar a tu hijo y no decirle que es un hijo deslegítimo o es un hijo todo lo que sea, y culpar a tu esposo o culpar a tu esposa de todo lo malo que ha pasado. Perdona, porque el Señor ya te ha perdonado. Recibe el amor del Señor. Y si tal vez uno me cree, Romanos 6, 5 y 6 dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Qué le pasó al viejo hombre? Fue crucificado con Cristo. Algunos piensan que viejo hombre tiene que ver con pasado, con el pasado. Pero no, cada vez que la Biblia se refiere al viejo hombre, es toda vez que tú obras en tu carne, que tú pecas. Porque algunas personas dicen, sí, el viejo hombre cuando yo era mundano. Pero desde que yo me convertí soy una persona nueva, eso es verdad. Pero algunas personas piensan que el Señor los perdonó fuera de su pasado. De aquí para adelante me toca a mí. Me toca a mí portarme bien, y si me porto mal, me toca a mí mismo mirar cómo hago, porque el Señor no me va a estar perdonando todas las veces que yo quiera.
Pero es así. Cuando la Biblia dice que el viejo hombre ha sido crucificado, no es tu vida pasada, hermano. Es el viejo hombre que va a vivir contigo hasta el último de tus días. En tu último aliento, ahí va a estar el viejo hombre dando testimonio de que todavía estás sujeto a este mundo terrenal. Y en ese último suspiro tú puedes decir, ahora sí, viejo hombre, vas a morir definitivamente. Chao. Y te mueres y ya ahora sí el viejo hombre murió. Pero mientras eso no pase, tu viejo hombre caminará contigo como una sombra. Pero tranquilo, que ese viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Amén. Quinto, resurrección. Resucitó al tercer día. Nuestro Señor resucitó. Dice 1 Corintios 15:3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal y como dicen las Escrituras. Fue sepultado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Hermanos, la resurrección es el inicio de una nueva vida. Es a través de la resurrección que hemos nacido de nuevo, hemos sido salvos de nuestra naturaleza caída y ahora participamos de una nueva vida con Cristo mediante su resurrección. La resurrección confirma que Dios ha aceptado el sacrificio de Cristo, por tanto ha sido satisfecha su ira. Ya no somos objeto de su ira, sino que somos sus hijos amados por Cristo. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, entonces nosotros no tendríamos nada que celebrar. Se quedó en la tumba. Hubiéramos podido decir uno más. Moisés se quedó en la tumba. David se quedó en la tumba. Salomón en la tumba. Y de en adelante todos los que tú quieras. Noé en la tumba. Abraham en la tumba. Todos en la tumba. Pero nuestro Señor Jesucristo al tercer día se levantó. Eso quiere decir que Dios aceptó ese sacrificio. Esa muerte fue aceptada. Miren, hermanos, cuando Abel murió en manos de Caín, alguno pudiera decir, uy, pobrecito, fue víctima y seguramente su muerte le valió para llegar al cielo, porque, obvio, porque algunas personas pensamos así. Es como, por ejemplo, alguien va por la calle y un ladrón lo mata. Y lo mata por defender a sus hijos. Y alguna persona pudiera decir, esa persona está en el cielo, porque defendiendo a su hijo murió. Recibió una muerte que no merecía, debe estar en el cielo. No, con todo y su bonito acto, si no cree en Cristo, al infierno. Porque no se trata de qué tan maravillosa es nuestra muerte. Se trata si creemos en la maravillosa muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que en ese sentido, cuando el Señor resucitó, demostró que su muerte vale más que cualquier muerte. Que su muerte pesa más que cualquier pecado. Que su muerte es más fuerte y más poderosa que cualquier pecado. Primera de Pedro dice, 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero Jesús, cuando resucitó, no se quedó en esta tierra. ¿Qué hizo? Ascendió al cielo. Y cuando Jesús ascendió al cielo, nos mostró el camino. Algún día seremos levantados y transformados en el aire para ser como Él. Así como los discípulos vieron partir al Señor al cielo, así algún día nosotros partiremos con Él. Y esa será nuestra victoria definitiva contra el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, el poder del pecado. Y cuando lleguemos al cielo, ya no nos vamos a encontrar con un juez airado, sino con un Padre amoroso que nos recibe en su casa. Séptimo, el Señor Jesús está sentado en el trono. Y Él es nuestro abogado defensor.
está reinando, toda potestad le ha sido dada. Los ángeles, las autoridades, las potestades, todo ha sido sometido a esa autoridad. Así que podemos confiar que todo lo que nos sucede a los hijos de Dios es por su voluntad y para nuestro bien. Algunas personas creen, pero ¿por qué me pasa esto a mí? De la misma manera que Pedro le dijo al Señor, jamás te acontezca eso, que jamás te arresten, que jamás te maten, Señor, por favor, que eso no te pase. Porque naturalmente nosotros pensamos que evadir el conflicto, la guerra, el sufrimiento es lo mejor que nos podría pasar. Pero el Señor Jesús no evadió el sufrimiento. Él sabía que la decisión que había tomado le costaba todo. Haces. Ahora, el Señor Jesús sufrió, padeció, pero no quedó ahí. Él resucitó, ascendió y recibió gloria en los cielos. Y ese es el camino del creyente. Algunos creyentes piensan que el camino del creyente es un camino evadiendo la guerra, porque algunos dicen el evangelio es paz. Y yo solo hago lo que me traiga paz. Y si eso me trae conflicto, eso no es de Dios, porque Dios es paz. No, eso no es así, amigos. La paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, viene después del sufrimiento, después de pasar por la guerra. En el evangelio no hay paz sin guerra. En el evangelio no hay vida sin muerte. En el evangelio no hay descanso sin sufrimiento. No hay verdadera vida sin sufrimiento. Si tú quieres experimentar la vida del evangelio, tienes que padecer como Cristo padeció. Si tú quieres disfrutar de los beneficios de la gracia y de la resurrección de Cristo y poder decir, yo quiero experimentar esa vida maravillosa de Cristo, Cristo dice, claro que sí. Claro que sí. Experimenta primero los padecimientos y experimenta primero mi muerte. Toma tu cruz. Sí. Pero Señor, eso es muy difícil, es muy costoso. ¿Yo cómo voy a hacer eso? Me va a costar la vida, tú no sabes cuánto me ha costado esto. Y el Señor dice como, tú me vas a hablar a mí de cuánto cuestan las costumes. Si el Señor dice, basta, basta. Si el Señor dice hasta aquí, es basta. Señor, pero eso me va a hacer sufrir muchísimo, voy a perder mi trabajo, voy a... Toma tu cruz y sígueme. Seguir al Señor no es un camino de paz. Seguir a Jesús es un camino de sufrimiento con una paz que sobrepasa el sufrimiento. Y cuando evitas el sufrimiento, evitas la verdadera paz. Entonces, evitar el sufrimiento es quedarte con una paz barata, con una paz falsa. Pero enfrentar el sufrimiento con fe es al final experimentar la paz verdadera en nuestro Señor. Te puedes quedar con tu falsa paz o puedes caminar de frente para que el Señor seque tus lágrimas porque vas a llorar. Por último, octavo, segunda venida, el Señor va a regresar. El Señor dijo en Hechos 1:9, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Jesús vino a rescatar a su pueblo, vivió para guiar a su pueblo, murió para salvar a su pueblo, resucitó para dar una nueva vida a su pueblo. Pero también, hermanos, Jesús prometió volver para darle esperanza a su pueblo y volverá para llevar a su pueblo a vivir con él eternamente y para siempre. Esa es su nueva promesa. El Evangelio fue promesa hasta que Cristo llegó, vivió, murió, resucitó y ascendió. Esa promesa ya fue cumplida. Pero ahora el Evangelio también es promesa al decirnos que ese Cristo va a volver. Y va a volver por quienes creen en Él, quienes creen en todo lo que yo acabo de decir. Y la razón por la que me he tomado tanto tiempo para decirles todo esto es que algunas personas creen
Que creer en Cristo es solamente creer que Jesús es real y que murió en una cruz. Pero hermanos, el Evangelio es mucho más que lo que tienes en tu mente. Es insondable. Es imposible que terminemos de comprenderlo. Si tú piensas que ya lo entiendes, no has entendido nada. Si tú piensas que ya lo sabes, tú no sabes nada. Porque entre más sabemos de nuestro Señor, más nos damos cuenta que no sabemos nada y que Él sí lo sabe todo. Por eso prefiero confiar en que Él lo sabe todo y no confiar en mí, que no sé nada. El Evangelio es la expresión más grande de parte de Dios. Es una expresión de amor. Maravillosa expresión de amor. A mí me dice que Dios es amor. Dios no tiene amor, dice que Dios es. Así que amar es dar amor. O amar el amor. Amar es dar amor. Y si amar es dar amor, en este caso, que Dios no tiene amor, sino que es amor. Cuando Dios dice que Él nos ama, ¿qué es lo que Él hace? Se da a sí mismo. Algunas personas quieren que Dios les dé cosas que Él tiene, pero Dios prefiere darse a sí mismo. Medita eso. Algunos de nosotros le pedimos a Dios que nos dé las cosas que Él tiene. Y algunos dicen, Señor, yo sé que tú eres el dueño del oro y de la plata. Dame esto. Yo sé que tú tienes poder para sanar a personas. Yo sé que tú tienes. Pero pocos decimos, Señor, yo sé que tú eres amor. Dame de ese amor.